Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor. Tengan todos vuestras mercedes. Primero que todo, un saludo a nuestros maestros Hakel y Zeus Induceus y al maestro Samael Joad Bator Beor, doquiera que se encuentren. En el día de hoy, siguiendo con la serie de clases que tenemos en este espacio, correspondientes a la alquimia espiritual, ya hemos visto y hemos hablado sobre el alma, sobre los diferentes niveles, estados del alma. Cuando muere el alma, ¿qué hay que hacer? Y se han dado incluso técnicas para ir transformando aquellas cosas que matan el amor. ¿Se dieron técnicas en alguna clase? Hoy nos corresponde avanzar en el tema y comenzar a hablar sobre algo que nos tiene o que nos ha tenido siempre bajo temor en muchos casos y que hay una enorme confusión sobre la tierra. Es sobre los demonios. Los demonios. Y es importante empezar a hablar de demoniología. Primero, de este tema hay mucho, 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 mucho por hablar. Pero es mucho. En el primer caso, tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es un demonio? ¿Cómo se origina, qué se originan? Y empecemos por ahí. El primero que tenemos que hablar, todo empieza con la gran rebelión luzbélica, en la cual los luzbeles se levantan en rebelión buscando formar rancho aparte. Y en esa búsqueda de un rancho aparte, hay un comandante de ellos que es Sajas, se vuelve Sajasán, y ya al terminar, al haber perdido ellos esa guerra, que la gana Miguel, hubo un concilio allá en los cielos, por llamarlo arriba, allá en el Sagrado Sol Absoluto, por llamarlo de alguna forma, en el cual se decidió la suerte de el futuro de esos luzbeles vencidos. Y a esos luzbeles se decidió darles una oportunidad. Y se crearon las esferas apagadas y las regiones oscuras y los mundos apagados para depositar allí a estos luzbeles. En principio, aquí podemos hablar que esos fueron los primeros demonios, los luzbeles. Pero a su vez, los luzbeles, hubo dos categorías de luzbeles. Si lo miramos desde el ángulo reflexión. Una primera categoría, vamos a imaginar lo siguiente primero para que me puedan entender.
Imagínense dos personajes que cometieron un delito. Puede ser el mismo, puede ser diferente, pero vamos a suponer. Esos personajes, hay uno que llegó a la cárcel y dijo, bueno, a mí me metieron por esto y voy a pagar el canazo que tengo que pagar y no voy a hacer escándalo, voy a portarme bien y a pagar mi condena y salir libre otra vez y volver a reinsertarme en la vida civil. El otro, en cambio, llega a la cárcel y allí sigue delinquiendo, cometiendo delitos. Sigue pensando en seguir en los delitos e incluso reincide en los delitos que le dieron vida, que fueron los causales y comete otros nuevos. Pues bien, los Luzbeles en principio les pasó igual. Hubo un grupo de Luzbeles que se arrepintieron, unos que ya salieron, ya quedaron libres, pero hubo otros que, bueno, están en un proceso como de reflexión, pero al más no siguieron cometiendo delitos. Esos Luzbeles se llaman hoy Dimbeles, Dimbel. Por eso los Dimbeles, cuando se dan, no se dan como un castigo, sino como casi que como un premio, como un ser más, porque es un Luzbel que ya reflexivo de lo que cometió. Los otros son demonios, esos sí son demonios, porque siguieron en nivel de cometer delitos en los abismos. Demonios. Ahora bien, les quiero contar algo más adicional. Posteriormente a la caída luzbélica, hubo un grupo de ángeles que se ofrecieron para venir a la tierra, no solo a la tierra, sino a todas las esferas, a las regiones de oscuridad, a esferas apagadas, para ayudar en la labor de rescate de los luzbeles. No fueron pocos, fuimos muchos. Y muchos de esos ángeles, lamentablemente, se dejaron confundir por Satán y se rodó como demonio. Uno de ellos, voy a simbrar solo uno, o de pronto varios, vamos a simbrarlos. El ángel Vel, se escribe V o Vel, E-L-E-L, Vel, rodó como el demonio Babel.
El ángel, bueno, sombremos solamente eso. Después miraremos otros. Y así. Entonces ya demonios. ¿Quiénes son los demonios? Son seres que, luzbeles, que rodaron como que fueron luzbeles, pero que siguieron delinquiendo, o sea, combatiendo contra Dios. A diferencia de los dimbeles. Y ahora, de los ángeles que llegaron y que rodaron como demonios, también vinieron a engrosar esas filas. En esas filas, otro también, el ángel Cor. Cor con K, Cor, rueda como Cor con C. Y ahí tenemos, y es gigantesco, Cor es gigantesco. Pues bien, en estos ángeles, también un grupo de ángeles muy especial, de la jerarquía de los serafines. Los serafines que rodaron a los abismos, rodaron a los abismos. Principalmente ellos son los serafines. La misión era ayudar a muchos seres, pero vinieron y ayudaron a quienes no debían. Eso los hizo rodar como demonios. Claro que no son unos demonios, demonios terribles, no, pero son demonios porque rodaron como tal. Esa familia se llaman los Dimón. 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 Entonces ya aquí tenemos tres categorías. Los Dimbeles, los Dimont y los demonios. Los demonios. Ahora bien, miren que yo no digo el demonio, digo los demonios. Ahora bien, dentro de la categoría de esos demonios, no todos los demonios en tamaño son iguales, no. Y en niveles de oscuridad tampoco. Hay demonios que ya son aborrecedores totalmente de la luz. Son seres irredentos. Yo recuerdo por allá año de 1987. En esa época mi ser era profesor de una universidad en la ciudad de Medellín. Esa universidad se llama EAFIT. Y había un joven que era alumno mío. Éramos amigos. El muchacho me cogió aprecio, yo le tenía aprecio a él. Y él oía mucho rock pesado. En ese entonces se ponía unos audífonos grandes, unas especies como de orejeras ahí. Eran grandes. Y él cargaba
como un CD en un dispositivo ahí y oiga, y oiga, y oiga, y oiga, y oiga. Música heavy metal, música pesada. Y entonces un día le pregunté, bueno, y pues a ver qué es lo que oye usted tanto. Y me lo puse en las orejas y él me preguntó, ¿qué ve? Y comencé yo a mirar y me sorprendió lo que vi. Vi una caverna donde había demonios con alas y volaban y estaban apiñuscados, había mucho demonio allí. Pero lo que a mí me sorprendió, y eso fue la primera vez que me sorprendió eso, y es que ellos estaban en la oscuridad y cuando llegaban al borde, a la salida, que ya había luz, ellos les fastidiaba y echaban para adentro. Y yo me preguntaba y me decía, ¿cómo puede ser posible que haya criaturas que aborrezcan la luz? ¿Cómo puede ser posible? El maestro me explicaba, yo le pregunté al maestro Kellion ese fenómeno. Y el maestro me explicaba que entre más densa sea un demonio, más denso sea, más alejado de la luz está, mucho más alejado de la luz. Por eso mi gran recomendación a todos aquí es que buscamos reconciliarnos con el sol, con la luz. Cada rayito de sol que llega a esta esfera es energía que viene desde el sagrado sol absoluto, viajando de cosmos en cosmos y de orden solar en orden solar hasta llegar a nuestra esfera. Exactamente por estos días, va a entrar en acción un demonio llamado Plagialuz. Tengan cuidado con ese demonio. ¿En dónde está Plagialuz? En los alumbrados, en los famosos alumbrados que la gente, ay, tan bonitos, ay, tan hermosos, ay, qué bonito. En toda esa mano de luces que ponen en las casas, que ponen en las calles, para celebrar la supuesta Navidad. Mis queridos y apreciados hermanos, esas luces no son de Dios. Esas luces corresponden a un demonio llamado Plagialuz, o sea, el que plagia la verdadera luz. Mucha gente queda fascinada con ello. Las luces de las discotecas, todas esas luces artificiales que deslumbran a las criaturas, son propiciadas por el demonio Plagialuz. No entiendan vuestras legiones, como decía, citando aquí al maestro Isaí, que si de pronto me está oyendo, un saludo muy fraternal. Le aprecio mucho, maestro. Él decía, no entiendan vuestras legiones, que ahora yo estoy hablando mal de la electricidad y de la luz eléctrica. No, no estoy hablando de... No.
¿De qué sí estoy hablando? De todas esas luces ornamentales que hacen que la gente desvíe su atención y casi que le rindan culto reverencial. Las tales lucecitas del arbolito de Navidad, las lucecitas que le ponen a los alumbrados públicos, las calles, todo ese mundo de carajadas y que hace que la gente se embobe y se onumile, se acondicione a esa desviación de lo que es la verdadera luz que viene desde el sagrado sol absoluto y que nos llega a través del sol que nos alumbra. Pues bien, entonces ¿no? El demonio más oscuro, los más densos, aborrecen la luz, pertenecen al orden de los demonios irredentos. Hay demonios irredentos que tienen la esperanza prácticamente es casi imposible, aunque demonio irredento de forma absoluta no lo hay, porque Dios en su misericordia les da esperanza aún hasta ellos, pero Dios nos libre de encarnar un demonio de ese talante, un demonio irredento. En abril del año 1990, presencié en el Kanda de la Tierra la muerte de un demonio llamado Shultan. Fue llevado a la mentis y allí fue muerto el demonio Shultan. Ese es el destino final de los demonios irredentos, la muerte segunda. Satán es un demonio irredento, que aunque es irredento hay una esperanza, quizá mínima, pero se tiene de poder ser sacado. Ese es el primer, digamos, los demonios más densos. Recuerdo igualmente en el Kanda de la Tierra, año 1990-91, en el cual todos teníamos aquí en el pecho una escarapela, un pendiente donde estaban los cimbres, y había algunos que éramos demonios en ese momento. Hubo un muchacho que era intérprete de música rock, pero del pesadísimo. Y él tenía línea con un demonio llamado Korgol. Y era tan pesado Korgol que decía el maestro Keliun que no podía tener pendiente ahí que dijera demonio Korgol en el pecho. Yo por ese entonces tenía mi pendiente demonio Dagón, cuando eso no era maestro, era simplemente un demonio Dagón en ese entonces. Pero Korgol
Era tan denso ese demonio, tan denso, que si se le ponía pendiente Corgol a ese muchacho, la viteria se resentiría y lo podía llegar hasta matar. Imagínense lo denso de ese demonio. El demonio Corgol. Dios nos libre, Dios nos libre de encarnar un demonio de esas densidades. Vi otro demonio también muy denso. Sí, sí, sí. Licencia un instante. Sí. Bien. Bueno, el demonio Corgol, que ya estamos hablando, voy a hablar de otro demonio igual de pesado que tuvimos que verlo. Ese fue en el en el Sacro Aquarius. Bueno, en el Sacro Aquarius, alguien que tenía unos visos de homosexual y que al mirar al maestro Samael decía, ay, ay. Ese encarnó el maestro, el demonio Cacorrecho, un demonio extremadamente pesado también. Vuelvo y digo, Dios nos libre de encarnar algún demonio de esa densidad tan espantosa. Demonios casi irredentos, unos irredentos, demonios irredentos. Ahora bien, bueno, ya hemos hablado de este tipo de demonios. Satán es el más visible de todos ellos. Vienen ahora un segundo orden, un siguiente orden. Están más arriba. Es los demonios redimibles, que aunque no son o todavía siguen siendo rebeldes, son demonios que tienen esperanza de ser redimibles, de ser redimidos. Belcebú fue uno de esos en su momento, que incluso la Biblia los nombra. Y por las labores que hizo Samael aún peor, lo logró sacar, rescatar y enrutarlo en el camino de la redención. Este que les habla fue un demonio redimible, Dagón. Bueno, y Edón también es otro demonio, pero ahora están metidos en el mismo núcleo de seres. Cada uno tiene su historia. Demonios redimibles, que en su momento, cuando encontramos la luz, empezamos un camino que ahorita vamos a explicar. Ahora, el demonio Cor, por ejemplo, es un demonio redimible, lo mismo que el demonio Babel, que aunque son demonios y siguen haciéndole la guerra a la divinidad, tienen esperanza de redención.
Muy bien. Hay una inmensa gama de estos demonios sobre la tierra. Cuando estábamos en el Kanda de la tierra, si alguien hacía una acción así como medio chuequita, el maestro les enchazaba o nos enchazaba algún demonio redimible. No de los irredentos, no, de esos no, de los redimibles. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, había alguien que estaba haciendo sin camisa y haciendo pesas, pero sin camisa y haciendo ostentación allá de como mostrándose, sí, sí, sí. Y el maestro pasó y ¡pau! Lo cogió en esas cosas y le enchufó el demonio Yoko. ¿Quién es el demonio Yoko? Demonio Yoko es el demonio de las exhibiciones. Sus mercedes se recordarán que la esposa de John Lennon, el Beatle, se llama o se llama Yoko Ono. Y ella contrató con un canal de televisión allá una exhibición de hacer el sexo con el esposo para que lo hicieran una transmisión en directo. Exhibicionista, el demonio Yoko. Y así, él nos iba enchufando demoniecitos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que con la labor que se hacía aquí en la esfera se volviera un angelito, se transformara. De hecho, se logró hacer algo hacia el respecto con varios demonios. Uno de ellos, el demonio Clavo, el mismo que estuvo en las clavos que crucificaron al Cristo. Y ese demonio logró volverse el maestro Clavel, logró salir. Otro demoniecito que logró recuperar su simbre de ángel fue el demonio Mengaf. Logró, es una dama, tener su simbre de ángel o de maestra, que es Huelgaf. Y así, de esa manera, se iban levantando, porque el propósito cuando se les da viteria a un demonio es para que a través de esa viteria empiece a cambiar y a volver a buscar su esencia de luz y levantarse del fango del error y del pecar. Entonces ya tenemos en el orden más denso los demonios irredentos. Siguen los demonios redimibles. De ahí, con un demonio redimible, cuando empieza su camino, están los demonios en vías de redención. Un demonio en vía de redención. Y ya, luego el demonio
redento, ya, o demonio redimido, cuando ya completó su camino y logró otra vez levantarse del fango del error y recuperar de nuevo su, su simbre. Bueno, dentro de ese demonio redimido hay ciertas partes. Vamos a explicar. El demonio en vías de redención es cuando ya tiene cuerpo físico ese demonio y está en los caminos de Dios. Empieza a hacer los caminos de Dios. Ya es mucha ganancia. Yo recuerdo en el Kanda de la Tierra, allá el maestro nos clasificaba cuando eso no era como ahora. Había un grupo de maestros, había un grupo de dragones, había un grupo de demonios al cual yo pertenecía y nos ponía runas diferentes a cada grupo. Ah, también para los Mahatmas había un grupo, aparecieron posteriormente. Y nos ponían grupos, nos ponían. Eso era, eso era bastante chistoso, risible esto. Eh, yo recuerdo que a nosotros los demonios nos miraban feo, como con los hijos que no eran de buena familia. ¿Quiénes nos miraban feo? La gente que no entendía. Pero nos gustaba porque el maestro Kellion nos trataba con infinito amor. Fuerte sí, pero una fortaleza llena de amor. Y eso no salíamos de un proceso para entrar en el otro. ¿Con qué propósito? Con el gran propósito de levantarnos, de poder levantarnos del fango del error. Así nos fuimos levantando algunos, nos fuimos levantando de ese error. Son demonios en vías de redención. Ahora, yo les creo que en la clase anterior estuvimos hablando. Aquí vamos a hacer un alto para hacer una claridad y volver otra vez antes, volver al tema de los demonios. En la clase anterior creo que estuvimos hablando de quiénes somos, cómo realmente somos un maestro, un dragón, un alma divina, un alma humana y un demonio. Todos, todos. Eso no es que haya alguno que pobrecito yo. La gente que vive asustada de los demonios, pero les cuento, todos tenemos un demonio allá como ser también. Tenemos nuestro maestro, sí señor. Tenemos un dragón, maestro, que es el gran propósito es volver al demoniecito, levantarlo, hacer que se levante ese demonio, que vuelva a ser un ser de luz, a fusionarse con el maestro otra vez, y nuestra alma humana. O sea, en una palabra, volver otra vez al tálamo de luz de un día fuimos desprendidos. Ese es el grandísimo propósito.
el inmenso propósito que tenemos que llevar a efecto. La gente que vivía, ay, que el diablo, que el demonio. Ahorita les hablo del diablo. De pronto en esta clase no alcancemos a hablar del diablo, porque el diablo hay que hablar mucho. Pero el diablo no es Satán, mucho menos Lucifer. De eso hablaremos en las próximas clases, para que tengamos claridad. Hoy estamos hablando solamente de la palabra demonio, que significa, son rebeldes hacia Dios. Entonces, en esa rebelión, estamos hablando de los demonios que ya están en vías de redención. Ya cuando se entra a una etapa de demonio redimido, pudiéramos llevar, hay una primera etapa que es ya cuando uno se torna maestro demonio. O sea, una fracción de ese demonio ya es maestro, pero otra fracción todavía sigue siendo demonio. En mi caso, en este caso que yo les estoy hablando como Dagón, yo recibí el título de maestro Edón Dagón el 23 de marzo de 1992. Pero yo seguía siendo maestro y demonio al tiempo. Antes del marzo, del 23 de marzo era demonio solo, solo demonio. A partir del 23 de marzo era maestro demonio. Y a seguir del 2012, ya el sinsimbre me cimbró ex demonio. Dejamos de ser demonios. Era solo maestro. En el sentido, o hay otros demonios, sí, pero no Dagón. En este caso era ex demonio, cosa que no pasa con Edón. Edón, hay una partecita que en ese entonces todavía seguía siendo el demonio Edom, maestro y demonio al tiempo. Y ahora lo que queda para ellos es volver a recuperar para ser totalmente redimido el simbre de ángel que una vez se tuvo. Por ejemplo, el de Edom es Edén. Y si tiene el primero, el gran Estai Edén, o sea, Alto Edén. Y de Dagón, el simbre de ángel, de maestro, es Dárgenes. Edén Dárgenes es el simbre. Todavía falta un pedazo de labor, pero se espera y permita Dios que antes de que dejemos esta viteria, podamos lograr otra vez volver a ser los que otrora fuimos, ya habiendo desandado los caminos de demonio que un día se fue. Cada demonio que es redimible y que la mayoría de vuestras mercedes, por no decir todos, ahí en eso comenzamos con un demonio redimible. La verdad es que si están en esta doctrina o estamos en esta doctrina, es porque somos demonios redimibles. Los demonios irredentos no les interesan estas doctrinas, pero en absoluto, antes lo contrario, le hacen la guerra porque nos ven como adversarios. Ahora quiero contarles unas cositas también. Hubo gente
que conocer esta doctrina más le valiera no haber nacido. Preguntarán sus mercedes, ¿por qué? Voy a dar un ejemplo. Conozco una dama, que no quiero dar nombres, ni cimbres, ni nada, pero esa dama que fue monje un tiempo y que se vio escasa de dinero, a ella le dieron dinero los de Iniciativa Karma y vendió su maestro. Su labor fue a llamar gente para sacarla de la doctrina. Esas criaturas, siendo de pronto, teniendo incluso maestros dentro, rodaron hacia demonios. Los maestros que eran rescatables se les quitó de esa viteria. Lo que tenían de alma, la mataron y rodaron como demonios, casi irredentos y algunos totalmente irredentos. De ese talante es la situación. Terrible cosa, mis queridos y apreciados hermanos. Este Camigdus es hermoso para quien lo transita con seguridad y con la esperanza de levantarse. Pero quien se pone en contra, se aplica sobre él ese principio bíblico que dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. El karma de criaturas como esas es inmensísimo. Muy bien. Habiendo hablado de esto más o más de los demonios, me imagino que hay preguntas al respecto. Entonces, antes de seguir, vamos a preguntar si hay preguntas en el chat de Tao TV o si hay preguntas aquí en la sala. Abrimos el preguntómetro. Adelante, quien, alguien que nos lea, por favor, de Tao TV y las preguntas que pudiera haber en la sala. Adelante, si son tan amables. Maestro Edon Dagón, Tao TV, pues la maestra Ramunó me dijo que ahorita estaban apagados los equipos porque estaban en una torcierta o tormenta de lluvia. Entonces, he estado monitoreando acá en YouTube y no han encendido el canal o la plataforma. Por ahorita tampoco hay preguntas. Bueno, ahorita acaba de poner alguien, dice en el chat de Meet, dice, buen día, venerables seres. Un gusto saludarlos. Les saluda el venerable ser Jaramen. Venerable Maestro Albaxto, gratitud infinita por su sabiduría que Constante Inti nos comparte. Licencia, Maestro, quisiera consultarle una confusel que tengo. En ese orden de la caída de los luzbeles que sumerge, nos comenta de los ángeles caídos versus hablar de las razas negras, los que venían del abismo, roja, que venían del absoluto, es hablar de dos temas
u acontecimientos distintos. Gratitud. Gratísimas. Mire, es importante ya que tocas ese punto muy interesante. Los luzbeles, cuando hubo la caída luzbélica, se crearon las esferas apagadas, o sea, en la creación anterior solamente había soles, de los soles para arriba. Pero cuando ya se crean cuando ya los luzbeles había que darles un hábitat, se crean las esferas apagadas como esta, se crean las regiones, los submundos, las regiones de oscuridad, lo que llaman infiernos, se crean las periferias para ir depositando de acuerdo al nivel de alejamiento, de rebelión, de alejamiento de la luz a las criaturas. Pues bien, en lo que le correspondió a esta esfera Geagmus, a los luzbeles, cuando se les dio cuerpo físico, eran andróginos, era una raza andrógina, fue la primera raza llamada raza polar y era una raza negra. Ahí estuvieron los andróginos. Ellos duraron 27.000 años en un proceso de separación de sexos, que uno iban naciendo hombre o mujer, que la verdad somos andróginos atrofiados. Mire que el hombre tiene tetillas. Esa es como no se le desarrollaron los senos. No confundir el andrógino con el hermafrodita, son dos cosas totalmente diferentes. Decía el maestro que Samael Aun Weor, la criatura más perfecta del cosmos es un andrógino. La criatura que es prácticamente un aborto de la naturaleza es un hermafrodita, refiriéndose a humanos así. Ahora bien, cuando se les enseñó, se les puso el órgano cundartiguador y se les enseñó a fornicar y todo aquello para descargarles esa energía de rebelión que todavía tenían, los luzbeles quedaron reducidos. Pero para poderles dar la oportunidad, porque en las otras esferas, por ejemplo, los lagartos son luzbeles, pero ellos no han tenido las oportunidades que han tenido los seres de esta esfera. Entonces se trajo una raza, la raza roja, la raza de los Adán, andrógina también. Eso está en Génesis 5:1, que dice, y crió Dios al hombre, varón y hembra los crió, y los bendijo y los llamó Adán. Bien, entonces, esa raza también vivían en unas frecuencias diferentes dentro de la misma tierra, Agmus. También pasaron por un proceso de separación de los Adam a convertirse en los Adán con N y las Evas. O sea, los Adam era con M, los andróginos, y hubo la separación en los Adán y las Evas. Ahora bien, en esa separación de sexos, hubo la mezcla ya después y nacieron los Caínes, que fueron hijos de la fornicación. Y en los Caínes ya es una mezcla que hay raza adámica y
genética luzbélica, y esa es la humanidad. Esa es la humanidad. O sea que nosotros tenemos mezcla de los Adanes y de los Luzbeles. Y ahí nacieron los Luzbeles después. La humanidad de esta esfera son Luzbeles. Luzbeles. Con todas las características esas. Esa es mi contesta. Espero que le haya quedado claro. Si no es claro, pues por favor, informe. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, maestro. Tenemos una Magdu levantada de Omaira del Carmen Castillo. Adelante. Buen día, buen dinero, buena salud, venerables seres. Venerables. Por ejemplo, la maestra Emaús tenía un demonio irredento. Entonces Retablo. ella al desencarnar, exacto, al desencarnar a donde fue con todos sus seres, se quedó retablo. Y también tengo una inquietud, pues, generada también por esos Mahatma, dragón y maestro, que si uno no le develan los tres, no se puede redimir, no se puede liberar, perdón. Entonces, cuando develaron el Mahatma de amor y ternura, yo pensaba que eso era como un Mahatma prestado, sí, como que eso no venía de mi esencia. Yo decía, yo no quiero ningún Mahatma prestado. Entonces eso de ese pocotón de seres que hierofantes, que caballeros del quinto sol, del séptimo sol, entonces esa cantidad de seres, si lo develan y no van a ayudar a la redencel, bueno, pero yo sé que van a ayudar aquí en la GEA, sí, pero entonces, digamos que la persona no se libera, va a venir otra vez aquí a la GEA teniendo ese poco de seres, bueno, si está laborando en sí mismo, mutando la energía. Entonces, por ejemplo, el que tiene maestra o maestro, dragón, esa es otra cosa. El dragón amarillo agua, por ejemplo, que dieron en la primera Elohim y también en otra Ocasel, entonces ese dragón no sirve para liberarse. Entonces, ¿qué están haciendo esos dragones? Y, y, y ese dragón y esos seres van a ayudar a conseguir que uno consiga el dragón de sabiduría y el Mahatma que nos va a salvar definitiva Inti. Gratitud. Bueno, esa pregunta es muy interesante. Miren, vamos por partes. Vamos por partes. Primera parte. Lo que tú dices, vamos a hablar de retablo. Siendo irredento, retablo no fue tan irredento. Se buscó ayudar a retablo para liberación, para liberarse. Por eso, por ejemplo, retablo, ¿quién es? Es el demonio de las imágenes, de todas las imágenes. Pero a retablo le ponía el maestro unas miseles muy interesantes. Mire que se pintaba un chivo ahí ahí en como un mandala ahí en el Muladhara, y todos los otros caminaban y no les importaba nada, pero retablo que conocía lo que era el milagro lo que era pues la importancia del símbolo. Él buscaba que no le pisaran los testigos al cabro, ¿ya? No le pisaba los testigos al cabro.
¿Ves? Entonces, para la gente no le parecía, pero para el retablo, sí. Y eso que parecía aparentemente insignificante, pues ante los ojos de la divinidad, eh, sigue retablo, sí subió voltaje y ya de ser irredentísimo, pues ya redujo sus niveles de irredención y para mí empezó a entrar en el camino de los demonios redimibles, el demonio retablo. Yo hablaba con él. Eso por ese lado. Que tenga que seguirse elaborando con retablo para ver si se puede sacar, porque él no logró salir, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, esa alma, ahí sí, Emaús como ser, sí, pues tiene unos caminos mejores, pero yo siento que por retablo van a seguir insistiendo en sacarlo, porque retablo avanzó en su labor. Ahora bien, siguiente pregunta. Toda esa mano de seres, como su merced dice, son un refuerzo a la labor que se está haciendo. Eso es como en una guerra, que se está en un combate y de pronto llega una división o un ejército inclusive completo a ayudarnos en la pelea. Cada vez que se habla de un ser, por ejemplo, el Mahatma Amor y Ternura, es toda una gran carga de genes sublimes que entran a nuestra genética, a reforzar la genética nuestra. Qué bendición. Y eso de si es prestado o no prestado, le digo que eso depende de la criatura. Si alguien labora a pie juntillas bien, esos seres se introyectan y se forman parte permanente del núcleo de seres de esta existencia en adelante, para arriba. Ahora bien, si es alguien que recibe los seres, pero los toma por chacota, no le para bolas, como conozco muchos, no le pone la atención debida y sigue comportándose como cualquier paisano de la tierra o quizá peor, pues esos seres lo abandonan, lo dejan. Y el demoniecito pues se gana más oscuridad y retrocede en su camino espiritual. En esa esencia depende lo que cada ser haga. No se preocupe si no se tiene total todos los cimbres develados de todos los del cuatricentro. No se afane, que Dios jamás se queda con lo ajeno. Jamás. Jamás es jamás. Bien. De de este tipo, de este talante, entonces le digo que
Si laboramos como debe ser, buscando y esforzándonos, así no sea perfecto, se puede conservar ya no como visitante, sino como una parte esencial de ese núcleo de seres. Porque la criatura, hablemoslo en un lenguaje aquí coloquial, se amañó, ese ser se amañó en ese núcleo de seres. Me viene a la mente en estos instantes para hacerles una comparación. Hay criaturas que llegan a otro país de pronto de visitantes o para ejercer una labor por un tiempo, pero se compenetraron tanto con esa tierra y con esa labor que se quedaron. Son felices y ya sus ultragenes quedaron vibrando como si fueran de esa tierra. Eso lo hemos visto en muchas partes de este globo terráqueo. Bien. De la misma manera pasa con los seres. Dar a una criatura, a reforzar su labor. Empero, si esos seres se aplican a fondo y reciben de forma sincera y real esa ayuda, pues pasa a incorporarse a ser parte de ese núcleo de seres, con creces y va para adelante. Pero si esos seres no quieren, pues los otros seres se alejan y parte sin novedad. Esa es mi contesta a una pregunta, mi querida Laudeimar, que espero haya sido contestada. Bien. ¿Cómo fui oído? Fuerte y claro, maestro. Bien. ¿Qué otra pregunta existe? Adelante. Sí, maestro. Dice Abelardo Guevara. Muy buen día, maestro. Muy buen día, lunar. Me gustaría saber más sobre lo que dice dar cosas al aguijón gratísimas. Nos explicaba el maestro Kelly, creo que eso está en Hebreos. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Que pelear contra Dios es absurdo. Es como agarrarse a pelear contra una pared. La pared por lo menos se puede tumbar, pero pelear contra Dios, eso es lo que se llama dar coces contra el aguijón, que fue lo que le pasó a los Luzbeles. Que las personas hoy en el mundo, el dar coces contra el aguijón, cuando la gente reniega, cuando la gente en su angustia maldice, reniega la divinidad, eso es dar coces contra el aguijón. Bien, atacar lo sublime, nunca hagan eso. Terrible, terrible, terrible. Pelear contra la divinidad o contra sus representantes. Qué terrible es eso. Esa sería la contesta, vuestra merced. Continúe, venerable Gran Mayar. Sí, maestro. Dice Steven Álvarez. Maestro Albaxu, me quedó claro el orden de los sucesos. Gratitud por el tiempo de su contesta. Y tenemos una Magdu levantada de Orlando Puerto. Adelante. Adelante, mi querido Orlando.
Dios me lo bendiga. Maestro, vamos para una pregunta, ¿cuándo lo vemos por acá? Y la otra es, ¿un andrógino son dos seres en una sola persona con dos polaridades o un solo ser con dos polaridades, maestro? Gratísima. Bueno, esa pregunta la he respondido en otro chat, pero es importante responderla. Claro que es importante, mi muchacho. Primero hablemos de lo que no es un andrógino y luego les explico qué es un andrógino. Un hermafrodita. Un hermafrodita no es un andrógino. Y un hermafrodita es el que nace con los dos sexos, una vulva y un falo. Se preguntarán su mercedes, ¿y por qué nacen ese tipo de criaturas? ¿Cuál fue su karma? El karma de este tipo de criaturas fue que se pusieron en una vida, les gustaba de res y de marrano. O sea, no se definieron. Aquí en Colombia, el país donde me vio nacer, hace como 20 años, hubo una actriz llamada Natalia Giraldo, que ella salía primero con, dizque con una novia, luego con novio, y luego otra vez con otra novia. O sea, ella era lesbiana, pero también le gustaban los hombres. O sea, de todo lo que cayera. En ese caso, en sus genes tenía una confusión. Y esas criaturas son las que la ley les da esa materia o viteria con los dos sexos. Es hermafrodita. Muy bien, eso es un hermafrodita. Ahora bien, ¿qué es un andrógino? Un andrógino es un ser en el cual, imaginémonos, yo aquí les puse porque creo que si pueden, bueno, vamos a ver si se puede. En el país de Armenia, Armenia, ya el que queda junto a Turquía, el sur de Rusia, en Armenia hay un monumento como de 5 metros de una Eva y un varón que se acercan y se fusionan en un todo. Imagínense una pareja que están en un sagrado connubio sexual, el falo metido dentro de la vagina. Ahora imagínenlos que los dos se fusionan en un solo ser. Están en un arcadio perpetuo, están en el mismo cuerpo, pero están unidos y están en un connubio permanente, perpetuo, en un estado de éxtasis permanente, en una mutación permanente de la energía. O sea, tienen las dos polaridades. Imagínense un hombre y una mujer metidos, un hombre y una Eva, fusionados en un estado de éxtasis hermoso y metidos en un cuerpo, los dos. Eso es un andrógino. ¿Ya? Espero que me hayan podido entender. Si no me han entendido, levánteme la mano alguien. Si quiere, lo explico con plastilina, pero esto es necesario que lo entiendan. Mejor dicho, siento que hay que volverlo a explicar.
Vuelvo a explicarlo. Imagínense una pareja aquí en la Tierra que tienen un connubio sexual, pero no como la sexualidad de la Tierra, sino un connubio en el cual se despiertan los sentimientos de orden superior. Se encuentra un éxtasis divino, inefable, un samadhi. Créanme que sé de lo que estoy hablando. Y así unidos los dos, ahora imagínense que ese par de almas son sacados de esos cuerpos y metidos en un cuerpo que es un solo cuerpo, fusionados, y físicamente el falo está dentro de la vulva, dentro de la vagina, está totalmente. Están unidos en un connubio sexual. Eso es un andrógino, mis queridos niños. Así es que se produce un andrógino. Sami. ¿Queda claro, mi querido Orlando? ¿Ya Sami, le queda más clarito? Maestro, ¿tiene dos formas de pensar? ¿Son dos seres diferentes o es un solo ser? Gratísima, maestro. Una excelente pregunta también. Una excelente pregunta, excelentísima. Mire, mi querido chino. Eso es como cuando se reciben, son dos seres que la parte fémina y la parte, a ver cómo se les quiero poner un ejemplo para que me entiendan. Son dos seres que son siendo independientes, han tomado un ritmo que son iguales, que pueden laborar iguales, siendo dos diferentes, como cuando se canta un coro, que los seres se han compenetrado tanto que se oye una sola voz, pero son dos. ¿Ya? Y que si es un momento, siempre están en una total coordinación. No hay un un desacuerdo entre los dos, no. Están en una total armonía esos dos seres. Imagínense un dueto, para que me entiendan, en las voces, que el uno entra y el otro sale, o los dos cantan al tiempo de una forma totalmente coordinada. Así son. Teniendo las dos polaridades, los dos están totalmente coordinados. No es que estén amarrados, sino coordinados y están fusionados en un total entendicierto. ¿Queda más claro, mi querido y apreciado Orlando? Todo perfecto, maestro. Fue pregunta de su yapa. Graciísima. Magnífica, magnífico, un saludo para ella. Así es algo hermoso, inefable, inenarrable. Y hacia allá tenemos que apuntar todos como pareja, formar el andrógino divino, donde no hay discusiones, no hay disappoints, sino que se fusionan en un sagrado connubio. Dos almas. ¿Ya? Es eso. Muy bien, veo manitas levantadas, mi querida. Primero estaba adelante, mi querida Gran Mayar, una manita levantada. Adelante. Sí, maestro, quien tenía levantada la mano era Omar Fernando, Sí, Omar pero Fernando. la Adelante, bajó. Omar Fernando, a ver. Maestro Don Dagón, es que me entró una llamada y me tocó, bueno, me salirme y ahí otra vez volví a entrar y se bajó la mano. Maestro, Bien. Don Dagón, me hubiera encantado otra vez de volverlo a escuchar,
Mi Maestro, querido Gasipo, adelante, mijo. quería saber, por ejemplo, su merced estaba hablando de los demonios irredentos y está hablando sobre el demonio Yoko. ¿Yoko? Pero no me revuelva la sopa. Yoko no es irredento. Ah, no. Bueno, pues, o sea, Yoko es redimible. ah, ya. No, no, pues, o sea, es que pensé que era irredento y que, pues, o sea, que como hay quería saber si, por ejemplo, si hay personas que tienen ese, incluido en el nombre, ese Yoko, ¿qué podía llegar a pasar? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que su merced nos estaba explicando sobre la esposa No de... me oyeron mal, me oyó mal. Yo no hablé de que Yoko era irredento. No, en ningún momento lo dije. Ya, maestro. No, pues No. ya tenía ahí, esa era la pregunta, maestro. Entonces tenía esa duda. Entonces ahí sí ya, porque es que hay un conferencista que es colombo-japonés que se llama Yoko Kenji y quería saber que ahí tenía incluida ese nombre de ese Pues demonio. Entonces, tiene, puede que tenga el demonio, vibración con el demonio Yoko. Puede ser, pero Yoko no, no. En ningún momento Yoko es irredento, no, señor. ya, y como está No lo hablando es. pues llega en ese momento que su merced está hablando de la esposa de, Yo los dos de, demonios que hablé que eran irredentos fue el demonio Corgol, el demonio Cacorrecho, bueno, y Satán, que es un demonio bastante pesado, ¿sí? Pero no, Yoko no. Yoko es redimible, bueno, maestro. Esa era la duda, ¿ya? maestro. Gratísimas. Bien. Conozco, he oído cosas de Yoko Kenji por ahí. Es un su alma es buena, es una gran alma, es un buen ser y Dios bendiga la labor que hace ese muchacho. ¿Ya? Se está endarmando con la labor que está haciendo. Eso le puedo decir de mi querido hermano. Bueno, ¿quién más tiene la manita levantada? Adelante, mi querida Gran Mayar, y si hay preguntas, adelante. Sí, maestro, quien tiene la mano levantada es Omaira del Carmen. Adelante. Venerable, a ver si entendí lo del andrógeno, a ver si hace tiempo pues creo que lo tengo entendido. Es como el hijo Maestra de licencia. esas dos personas. Maestra licencia, el maestro se acaba de desconectar, pero ya Nueva Inti se conectó. Sí, hubo un accidente aquí y se me desconecté, pero vuelva y rediga la pregunta, por favor, querida Laudeimar. Venerable, a ver si creo que tengo entendido el andrógeno. Puede también interpretarse como que se forma un ser y que inclusive cada uno de ellos puede consultar con ese ser. Digamos, una maestra A con un maestro E, entonces resulta AE, por decir algo. Entonces la maestra A puede consultar al AE en cierto o cierto, y el maestro E puede consultar al andrógeno AE, siendo por ser del mismo. O, Sí, o exactamente. ellos lo cargan, o ellos lo cargan en sí mismos. Las dos Bueno, cosas. Las dos cosas. Mira, le voy a explicar con un ejemplo. Tengo 14 seres. Soy esos 14 seres. Y a veces hago mesa redonda. Hay preguntas que yo mismo le hago, bueno, ¿qué dices tú? Y le pregunto al Baxto. La misma pregunta se la hago al dragón Ash. La misma pregunta se la hago al dragón Fojatiel y a cada uno de los seres. Do mismo con do mismo. ¿Ya?
Aquí con su mercedes prácticamente están los 14 seres, pero a veces yo en mi interior, yo me oigo, hago un consenso de todos. Entonces, es lo mismo, siendo la esencia, siendo todos, cada uno tiene su sabiduría que aporta esto. ¿Me hice entender? Sí, Dígame, venerable. Claudia Imar. Eh, sí le entendí. Sí se hizo entender, maestro. Tengo, bueno, esta inquietud. Manujar, el venerable maestro Naya una vez me contó lo de la doctrina de Manujar y una vez también lo oí directamente, no sé si fue el Sinsimbre o el Altargado del Gran Comendador, cuando estaba explicando la runa de Piscis, que para controlar o para desechar, para sacar de cada uno de nosotros a Manujar, debíamos en la runa de Piscis contar de si venticide a 1 o a 0 y a la vez ir haciendo una operación vitevídica. Entonces, en la doctrina que primero le oí al venerable maestro Naya, él pues nos enseñaba que el maestro Kelium Zeus había dicho que Manojar no pertenecía a esta esfera, que él lo había sacado o él estaba en un mundo paralelo. Entonces me llama la atención después que el Sinsimbre o el Altargado del Gran Comendador da esa doctrina que para controlar a Manojar o para sacarlo con esa técnica se podía hacer o se puede hacer. Entonces quiere decir que ya Manojar entró a la tierra. Cuando él nos cuenta eso, cuando él nos dice eso, porque ya Manojar entró, entonces si el maestro Kelium Zeus dijo que estaba en un mundo paralelo, ¿qué hicimos para que entrara a Manojar? Gratitud. Bueno, esa pregunta me gustaría responderla con amplitud cuando estemos hablando ya de demoniología y lo que hacen los demonios y qué hacer. Ya cuando estemos viendo cómo afectan los demonios a toda la humanidad. Por ahora quiero explicarles a todos los oyentes que hay dos demonios, especialmente, el uno se llama Namaka y el otro se llama Manujar, que son los flageladores de la mente. Esos son los encargados de meter ruido a la cabeza, a la mente, meter sombras. Efectivamente, Namaka es de otro mundo, de otras regiones. Pero, ¿cómo llegó aquí? Por ley de afines. Cuando la gente, así como cuando se tiene basura, las moscas aparecen, y cuando se tiene miel, las abejas aparecen, por ley de afines. En este caso son la basura para que apareciera este personaje, y él se alimenta de los detritus mentales, del ferment mental, de eso se alimenta Namaka y se alimenta Manujar. Entonces, él propicia para que haya cada vez más obsesión sobre esto, para que haya distracción. Me permiten, cuando hablemos de esa situación, hablaremos más al respecto y les daré alguna práctica para que empecemos a combatirlo, de alguna manera, no combatirlo, sino a
a gobernar a Namaca y de alguna forma sacarlo de nuestra existencia. Me recuerdan, por favor, cuando estemos hablando de la demoniología, que pronto puede ser la próxima clase o la siguiente. Bien, esa por ahora es mi contesta, mi querida Laudeimar. Bien, ¿hay alguna otra preguntita? Adelante, Sí, mi querida Gran Maya. dice Abigail Echeverría, maestro Edón Dagón, un saludo a su merced y los dragones. ¿Cómo quedamos? Es el que ayuda en el camino para que surja el maestro. Bueno, yo he explicado lo de los dragones, pero siempre hay que volver a explicar porque hay gente que no estuvo cuando se explicó. Bien, arriba en el Sagrado Sol Absoluto éramos una trilogía. ¿Trilogía de qué? El maestro, que es el que tenía una misión que cumplir, o sea, el qué. El dragón, que es el que la ejecutaba, movía, es el que tiene el conocimiento, los mecanismos para poder cumplir esa misión. El cómo. Y el alma divina, que es la que los une a ellos y nos une a los dos para que sean una unidad y además une con el resto. Veámoslo en el cuerpo, en nuestro cuerpo humano, para que nos podamos entender de lo que estoy hablando. Vamos a suponer que nosotros somos una unidad múltiple perfecta, como efecto lo somos. Bueno, lo de perfecta después miramos, pero inicialmente un Adam Candón, un Adam, sí, perfecto. Pero miremos nuestro cuerpo. En el cuerpo humano, un ojo, las vistas, tiene una misión. El maestro, tomar la luz, la visión y llevar las imágenes, captarlas para llevarlas. Ese es el qué, ese es el que dirige. El dragón es el que hace el cómo. Tomo la imagen, la llevo a la retina, la amplío, la multiplico, la cámara, porque el ojo, la retina es como una cámara, entonces la agrando, la empequeñezco para poder fijar la dirección, etcétera. Todo lo que hay que hacer para para traer esa visión. Es el que se encarga del cómo, lo que dirían en inglés el know-how, para llevarlo adentro. Ese es el cómo. Y el alma divina, el alma, en este caso, es la que se encarga de unir el maestro con el dragón para hacer esa misión, y no solo, sino con todo el cuerpo. Prueba de ello es que cada célula tiene la información de todo el cuerpo. Cada célula, cada parte de nuestro cuerpo. Ese ojito, por ejemplo, en el iris se ve reflejado todos los órganos. De ahí sale la medicina, la iridología. Lo mismo pasa en las manos, lo mismo pasa en la oreja. Ahora bien, ¿quién sería el demonio ahí? Está en el mismo ojo. El demoniocito sería aquel que le gusta ver de pronto pornografía o ver chismes o por allá cosas que no son las debidas. Ahí está el cuatricentro.
espero que con este ejemplo me haya entendido que es el dragón. Es el altargado. Si no hubiera dragón, no hubiera sabiduría. ¿Y por qué se quedó en las piedras? Porque si se hubiera quedado arriba, pues la humanidad sería una mano de cretinos, sin ninguna inteligencia. Si le hubieran dado el dragón a la gente directamente, la maldad no tendría límites, porque tendría todo el conocimiento del cosmos en la mano. Entonces los dragones quedaron en las piedras para hacer amortiguada el asunto. Esa es la contesta a vuestra merced. ¿Bien? Sí, maestro, gratísimas. Gratitud. ¿Sí le quedó claro, mi querida? Sí, maestro. Sí. Muy bien. ¿Qué otras preguntas hay, Gran Mayar? Sí, dice Steven Álvarez. Maestro, cuando se habla de lograr alcanzar la androgeneidad, ¿es alcanzar el mismo nivel antes de la separación de sexos o son niveles distintos de androgeneidad? Una pregunta muy bonita, muy excelente. Ay, mi chinito. Aquí me pone a suspirar largo, mijo. Tal vez más adelante cuando hablemos en el espacio de tu sacra sexualidad, que allá se habla de eso, podamos verlo con mucho más detalle. Pero de todas formas, hoy voy a dar una contesta con el tiempo que nos tenemos. Miren, de pronto habrán oído hablar vuestras mercedes de las almas gemelas para aquí y las almas gemelas para allá. Cuando hubo la separación de sexos, esas dos almas andróginas que estaban en el andrógino se separaron, quedó una por un lado y la otra por el otro. Pero les digo algo, palabras de Keliun Zeus. Hay una ley sobre la tierra, que las almas gemelas, siempre cuando vienen ambas sobre la tierra, la una tiene un sexo y la otra tiene el otro. Nunca vienen del mismo sexo, nunca. Para que de pronto no nos salga un par de homosexuales por ahí, no, es que esa es mi alma gemela. No, eso no existe. Ahora bien, no siempre, no necesariamente como las almas y como los seres se han tracuteado en el mundo y no son perfectos, muchas veces yo he visto varias parejas que al encontrarse no ha habido un acople como debiera esperarse para levantarse como un andrógino nuevamente por la imperfección de las criaturas. Conozco en la vida del Tao 4 parejas que eran almas gemelas, 4, y no pudieron hacer vida. 4. Pero les digo lo siguiente, palabras del maestro Kelion. En esta esfera hay, para cada uno de sus mercedes y de mi ser, hay 10 almas afines con las cuales uno puede lograr formar una androgenidad igual o superior a la que otrora se tuvo. Porque ya hay más conciencia, se está levantando. Si se elabora de verdad y en serio, se puede llegar a formar un andrógino igual o incluso muy superior al que otrora se fue. Mi querido Granad, si eso clarifica tu pregunta y si no, con mucho gusto yo
hago la claridad. Si hay algo que todavía quedó por pendiente, adelante. Muy bien. ¿Qué dicen? Bueno, mientras este niño escribe, ¿hay alguna otra pregunta? Maestro, por ahorita ya no hay preguntas ni tenemos magdus levantadas. O sea, bueno, entonces aquí dejamos la clasecita hoy.